Hola amigos, hoy en Motork vamos a someter a este vehículo que tengo aquí detrás, que es el Mercedes EQS 450 Plus, a la superprueba de autonomía. Vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer con este vehículo y una sola carga. Vamos a verlo. Ya tenemos la batería cargada al 100%, ahí veis la estimación de autonomía inicial, que es de 618 kilómetros, pero realmente este vehículo nos ofrece dos autonomías distintas. Un mínimo, que más o menos está garantizado, bueno, más o menos no, yo diría que nosotros hemos hecho bastantes pruebas y el mínimo está garantizado casi seguro. Pero luego tenemos un máximo al cual podemos optar, que en este caso veis que son 703 kilómetros en esta carga inicial, y que bueno, ahí ya depende de muchos factores, como puede ser la climatología, el uso de la climatización, la velocidad a la que vayamos, la ruta que elijamos, todo este tipo de cosas. Bueno, eso simplemente para que lo tengáis en cuenta. En este caso hemos querido poner realmente a prueba al vehículo, porque como siempre hay gente que es que esta ruta no sé qué, es que la otra ruta no sé cuánto. Bueno, pues hemos querido hacer una ruta más dura. Es una ruta más dura porque hay que salir de Madrid, hacia el norte y tenemos que atravesar un puerto que es el puerto de Somosierra, y además un puerto de autovía. Mucho ojo con esto, porque los puertos de autovía son mucho más duros todavía, porque tenemos que ir a una velocidad más alta y además a afrontar ese puerto, ¿vale? Entonces, esto siempre nos va a penalizar muchísimo. Es lógico que al principio veamos unos consumos más altos, más elevados, y que luego, bueno, pues podamos más o menos ir asentándolos, ¿no? Ese es el objetivo. Hay que ver también qué ocurre, porque cada vehículo es de una manera. En principio, por nuestras pruebas iniciales que hemos realizado con él, más o menos ya sabemos lo que nos podemos encontrar, pero bueno, siempre hay un factor que no se puede controlar. Y vamos a ver qué ocurre. Os cuento más detalles de la prueba. En lo que respecta al tiempo, como podéis apreciar en las imágenes, yo creo que no hay mucho que decir. Mañana de mucha niebla, mucha niebla. Esto hace que tengamos que utilizar de una forma pues, más intensiva la climatización y por otro lado también el frío. Estábamos en este momento aproximadamente en torno a 7 grados de temperatura, con lo cual, como os digo, el factor ambiental no ayudaba mucho a que pudiéramos realizar con éxito esta prueba de autonomía que queríamos realizar, pero bueno, es lo que hay, es lo que habíamos elegido, era el camino que habíamos elegido y lo íbamos a mantener para que pudierais ver pues que efectivamente se pueden afrontar este tipo de trayectos también, incluso en una prueba de autonomía, que aquí bueno tendría que ser más a una prueba intermedia, no tendría por qué ser ni la peor ni la mejor, pero bueno, en este caso, en ese momento del año está así y nada, hay que verlo también. Pero hablemos también de velocidad. La velocidad media, que es la que nos interesa, hasta este momento era pues en torno a 100 km por hora. Yo no entiendo todavía cómo hay personas que nos siguen preguntando sobre el tema de la velocidad. Una velocidad media de 100 km por hora significa que ha sido mucho tiempo a 120 km por hora. Debéis tener en cuenta que nosotros ponemos el parcial a cero desde que salimos, directamente desde que iniciamos la ruta. No lo ponemos el parcial a cero en la autovía. Por lo tanto, no empezamos a 120. Hay una serie de kilómetros, 5 kilómetros, 8 kilómetros, que a lo mejor tienes que ir a 30 o 40 porque hay rotondas, porque estás saliendo de una ciudad y como es lógico, pues va a hacer que te baje la media. Yo creo que la gran mayoría de vosotros lo entendéis, pero todavía hay algunas personas que esto no les entra en la cabeza. Yo no lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, simplemente a modo de apunte, pues que sepáis que, ya veis, la velocidad media de 100 km por hora, subiendo, frío, bueno, ya sabéis todas las condiciones que hemos visto hasta este momento. Bueno amigos, hemos hecho una breve parada simplemente para estirar las piernas. Lógicamente no nos hace falta cargar, tenemos el 53% ahora mismo, 53% de batería. Llevamos recorridos 255 kilómetros y mucho ojo con hacer las cuentas de la lechera, porque hasta el momento ha sido prácticamente un viaje casi todo de subida. Hay que tener en cuenta que hemos subido el puerto de Somosierra, hay que salir de Madrid y estos son muchos kilómetros, casi todos de subida. Hay alguna pequeña bajada, lógicamente, pero la inmensa mayoría son kilómetros de subida. Y esto se va a notar en los consumos, pero como os he dicho muchas veces, no siempre hay una subida eterna y una bajada eterna. Y todo poco a poco va yendo por su cauce habitual.
Hasta el momento hemos hecho casi todos los kilómetros por autovía, menos, yo que sé, 5 kilómetros o menos que habremos hecho ahora por vía interurbana en este último trayecto para poder llegar a este punto y poder parar para hacer este resumen. Y bueno, a continuación la idea es dar la vuelta, vamos a ir por una ruta diferente y bajar por la A6, es nuestra intención, y vamos a ver cuántos kilómetros somos capaces de recorrer en este EQS 450 Plus con una única carga, y además nos va a servir pues para poder entender cómo afrontar un viaje con este vehículo. Hemos podido ver que el climatizador, a pesar de que está en modo eco, que es el modo que hemos elegido, a largo plazo no afecta para nada en su funcionamiento, es decir, no nos limita las funciones que pueda tener habitualmente, simplemente lo que hace es que va muchísimo más lento. Los primeros kilómetros sí que hemos notado que la temperatura no era pues la habitual cuando pones el climatizador de momento, pero sí que es verdad que esto en los primeros 30 o 40 kilómetros rápidamente se quita. Y cuando vamos a hacer un viaje largo, lo que nos importa es el largo plazo, no nos importa tanto en que los primeros kilómetros pues no tengamos la climatización tanto al gusto de que nos gustaría en ese momento, ¿no? Pero como os digo, lo importante es verlo a largo plazo. Vamos a ver si se van cumpliendo esas autonomías, esas estimaciones que tenemos, o si somos capaces de mejorarla o empeora. Tenemos un margen, ¿vale? Tenemos un margen, en un mínimo garantizado, entre comillas, y luego por otro lado tendríamos un máximo posible o potencial, pero que hay que poder estirarlo. O sea que vamos a ver qué ocurre. Continuamos y os seguiremos contando. Mientras continuamos viendo este súper reto que estamos disfrutando hoy en Motork, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Una vez afrontados estos primeros casi 300 kilómetros, que son en su gran mayoría de subida, empezábamos un trayecto distinto donde teníamos un poco de todo, subidas, bajadas, pero ya de una manera no tan pronunciada. No había puertos, ya era un poco más llano. Y en este sentido, pues podéis también apreciar cómo el consumo medio va a ir disminuyendo, pero también debéis tener en cuenta que tenemos un consumo que se ha elevado a lo largo de los kilómetros que hemos recorrido en toda esa subida, que están ahí. Esos kilómetros que se han recorrido a esa velocidad y en ese tramo en concreto, pues van a arrastrar el consumo de toda la prueba, y van a afectar, por supuesto, al resultado de consumo final. Pero bueno, como veis, poco a poco va bajando la media de consumo, y esto es importante. Lo cierto es que da gusto haber realizado 400 kilómetros, como veis ahí, y que aún todavía tengamos más de 200 kilómetros máximos que podríamos llegar. Esto, como hemos dicho antes, sería opcional si somos capaces de cumplir los objetivos que se nos plantean, pero fijaos, hasta 200, me da igual, entre 180 y 200 kilómetros de autonomía extra una vez que ya hemos recorrido esos 400 kilómetros iniciales, como os digo, con frío, en autovía, y por supuesto debéis tener en cuenta también las características del vehículo, el peso que tiene el vehículo, prestaciones que tiene el vehículo, todo. Os cuento, este vídeo que estáis viendo ahora mismo sería la primera parte de una prueba mucho más extensa que hemos realizado a este EQS 450, que sería de autonomía y carga, ¿no? En este caso estamos viendo solamente la autonomía. Si hubiéramos hecho todo junto sería demasiado extenso, entonces en un próximo vídeo podremos ver la carga. Fijaos en un detalle, en ese 20% que llama muchísimo la atención, ese 20% y esa estimación de 124 kilómetros de autonomía con un 20% tan solo. O sea que fijaos hasta qué punto podemos hacer kilómetros con este coche. Entonces nada, lo que os decía, en este vídeo estamos viendo la autonomía, pero en un próximo vídeo vamos a poder ver la carga, podremos ver la potencia de carga y también el tiempo que se tarda en cargar este vehículo, que es un dato muy muy importante.
no os perdáis a continuación el resumen final que haremos sobre esta prueba de ya más de 5 horas, recorriendo pues diferentes escenarios de la geografía española con este vehículo, con este EQS 450, donde hemos podido ver cómo se comporta en todo tipo de situaciones y hemos podido pues tener muchísimos datos, mucha información, yo creo que muy útil y que bueno, merecen una reflexión. Ahí tenéis los datos, merecen una reflexión que os vamos a hacer a continuación. Bueno amigos, pues ya hemos llegado al final de este viaje que hemos realizado y de este trayecto en el cual hemos sabido cuál es la autonomía real en condiciones totalmente reales de este Mercedes EQS 450 Plus, un vehículo muy interesante, sobre todo porque tiene una autonomía impresionante, pero también por muchas más cosas. Hoy en concreto nos vamos a centrar en la parte de la autonomía y hemos visto que hemos podido recorrer 538 kilómetros con una sola carga, además de que teníamos una estimación de autonomía adicional con la batería que nos quedaba de, en el peor de los casos, 51 kilómetros más. Si sumamos los kilómetros recorridos a los kilómetros estimados, al final nos hacen un total de 589 kilómetros. 589 kilómetros son muchos kilómetros. Esto, como os digo, con la estimación menos optimista, con la más conservadora. Quiere decir que podríamos llegar perfectamente a 600 kilómetros. Pero además os voy a dar las claves de este viaje que hemos realizado. Importante, hemos tenido que subir toda la A1 hasta Burgos, por lo tanto es un viaje complicado. La temperatura no ha ayudado para nada. Son carreteras diferentes de las que estamos acostumbrados a realizar, a las que vemos en las pruebas, con las que hemos realizado otras pruebas. Sobre todo porque queríamos ponerlo pues un poquito más complicado, ya que es un vehículo interesante, pues queríamos que efectivamente el resultado, si es bueno, pues que se lo mereciese, ¿no? Y así ha sido. Hemos visto que, a pesar de que nos hemos enfrentado a unas subidas muy pronunciadas al principio, hemos conseguido ese resultado que habéis visto, además, 18,1 kilovatios hora a los 100 de consumo medio, 18,1. Debéis tener en cuenta también otro factor importante, y es que la velocidad media que hemos conseguido para todos los trayectos, es decir, en total, desde que hemos salido hasta que hemos parado en el último trayecto ya para cargar, que hemos recorrido esos 538 kilómetros, ha sido de 96 kilómetros por hora de velocidad media. Es una velocidad media alta, no es una velocidad media que podamos considerar pues artificial o baja. Es una velocidad media que nos ha permitido, pues como digo, afrontar este trayecto en algo más de 5 horas, 5 horas y pico, lo habéis podido ver también ahí, lo tenéis en el resumen. Y como os digo, en general, creo que es un resultado muy, muy positivo, porque todo lo que sea pasar de la barrera, bueno, vamos viendo barreras, ¿no? 300, 400, ya 500, ¿no? Pasar la barrera de los 500 es muy importante. Pasar la barrera de los 500 con una diferencia holgada, con esos 38 kilómetros, y además que nos queden todavía 51 kilómetros de estimación de autonomía, es todavía un hecho mucho más importante. Y por supuesto, hay que tener en cuenta el grado de confort de este vehículo, porque no se trata solamente de hacer 500 kilómetros o 538, o que nos podamos hacer 600 kilómetros como podríamos haber llegado a recorrer, que es la autonomía que podemos considerar de este vehículo en viaje por autovía. Ojo, en viaje por autovía. En carreteras secundarias a una velocidad inferior podríamos haber incrementado esa autonomía de forma sustancial. Como os digo, ya no hay complejos en cuanto a este tipo de vehículos. Es un vehículo que pesa 2.500 y pico kilos, pero tenemos una motorización que es muy eficiente. No hablamos solamente de la aerodinámica, que también, pero no estamos hablando solamente de aerodinámica, porque en algunos casos hemos podido comprobar también que cuando viajamos a velocidades más bajas, no quizá en este viaje que hemos realizado, porque siempre hemos estado prácticamente casi todo el tiempo por encima de los 100 kilómetros por hora, sí que afecta más la aerodinámica, pero es verdad que hemos visto que incluso cuando bajamos de esa velocidad, el vehículo tiene un motor que es muy, muy eficiente, teniendo en cuenta, por supuesto, el peso que tiene. De hecho, hemos conseguido consumos, en muchos casos, incluso de utilitario, y mejor que algunos utilitarios. Por lo tanto, como os digo, este realmente es el camino de la electromovilidad. Se ha convertido para nosotros en una referencia. Vamos a ver en qué posición queda en el ranking de Motorcar.
Ya sabéis que ahí vais a poder ver el resultado obtenido en esta prueba de autonomía, donde hemos podido recorrer, insisto en esto, 538 más 51, un total de 589 kilómetros, como os digo, con la estimación menos optimista, ¿vale? Porque este vehículo nos hace dos estimaciones distintas, una que sería la más optimista y otra la menos optimista. Pues con la menos optimista serían 51 kilómetros adicionales, que además me lo creo perfectamente porque he visto la cantidad de batería que nos quedaba y cómo se la estaba consumiendo, y os puedo asegurar que podríamos haber recorrido esos 51 kilómetros y más, y algunos más, pero bueno, como os digo, estaríamos muy cerca de los 600 kilómetros con este vehículo, y es una autonomía, como os digo, muy considerable. Pero no todo es autonomía, no todo es autonomía, lo hemos dicho muchas veces, dejando a un lado también lo que pueda ser el vehículo como tal, ¿no? Que ya es, pues, por sí mismo, ya es un argumento interesante, pero si nos centramos en la parte técnica, en la parte de eficiencia, no solamente hemos de centrarnos en consumo y autonomía, hemos de centrarnos también en carga. Y para esto tenemos una prueba específica de carga que hemos realizado a este vehículo, que os pido que la podáis ver porque creo que merece la pena. Ha sido pues una prueba muy interesante donde nos ha arrojado unos datos muy a tener en cuenta por el vehículo. Vais a poder ver todos los detalles de la carga en un cargador rápido, un cargador muy rápido, para que podáis ver pues qué es lo que se tarda en cargar un vehículo de estas características, con una batería muy grande. Ya tenemos muchísima información acerca de este vehículo, de qué es lo que nos puede ofrecer. Os quiero hacer un comentario relativo a que muchas veces cuando publicamos contenidos de este tipo de vehículos, que son vehículos más premium, vehículos muy especiales, algunas veces nos decís, bueno, pero es que claro, los precios, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tiene que haber vehículos para todos. Tiene que haber vehículos para las personas que no se puedan permitir vehículos de más de 20.000 euros, por ejemplo, pero también tiene que haber vehículos para personas que tengan un poder adquisitivo más alto y se puedan permitir este tipo de vehículos. ¿Por qué? Pues porque al final, si no, esas personas van a comprar vehículos de energías que son menos limpias, y por lo tanto no queremos eso. Lo que queremos es justo lo contrario. Entonces tiene que haber de todo. Esto es importante decirlo. Es importante que tiene que haber de todo. Y cuando digo todo, pues es todos los abanicos de posibilidades diferentes, incluso vehículos industriales, vehículos comerciales. Os los hemos enseñado aquí también en algunos casos, ¿no? Entonces, dejaos a un lado el tema de los precios y no sé qué. Lógicamente, esto por encima de un vehículo eléctrico es un Mercedes. Y un vehículo que además parte de una clase que sería el equivalente a la clase S. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar en ese sentido? Pues tenemos que esperar pues un precio elevado, porque tenemos unas calidades pues muy buenas, tenemos unas prestaciones muy buenas, tenemos un confort, un nivel de confort en todos los sentidos muy bueno. Pero además nos centramos hoy en la parte de la eficiencia, y la eficiencia también es realmente buena. Y esto es lo que hay que decir. Entonces, quitaos ya de la cabeza que solamente existe una marca. El que tenga eso en la cabeza es porque lo están engañando, así de claro os lo puedo decir. A quien le estén diciendo que solamente hay una marca que puede superar X cantidad de kilómetros, os puedo asegurar que le están engañando. Hay vehículos como este que hemos podido probar, pero otros que hemos probado en el canal también, en otros niveles de precios, que tienen autonomías más que de sobra para poder competir con cualquier vehículo eléctrico de los que pudieran haber existido hasta el momento. Y además, os voy a decir una cosa muy importante. Cuando he conocido este vehículo, lo he comparado rápidamente con otros vehículos que hemos tenido, no vamos a mencionar. Ya sabéis que aquí no mencionamos pues determinadas marcas en el canal, porque no entendemos que sea natural hablar de algo con lo que no estamos de acuerdo o con lo que no nos convence. Y os puedo asegurar una cosa: cuando nosotros comparamos este vehículo con ese otro vehículo que nosotros conocemos muy bien, conocemos perfectamente, porque además lo hemos tenido durante mucho tiempo y hemos podido hacer todo tipo de pruebas, os puedo asegurar que no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo que este vehículo pueda llegar a ofrecernos es lo que nosotros no pudimos encontrar en el otro vehículo, a nivel de calidades, a nivel de refinamiento, a nivel de equipamiento. Cuando hablamos de tecnología, esto es tecnología, esto es, no que nos engañen con un jueguecito y no sé qué y no sé cuánto, eso no es tecnología, eso lo podéis hacer vosotros con vuestro móvil. Ponéis ahí el Apple CarPlay, os ponéis ahí, o compartir la pantalla, podéis hacer muchas cosas. Eso no es tecnología. Tecnología es todo lo que hay aquí. Tenemos incluso un medidor de la calidad del aire. Es que, ¿en qué vehículo tenemos un medidor de la calidad del aire que además nos lo especifica
con cifras exactas. O sea, es que por eso digo que es impresionante la cantidad de información que nos ofrece este vehículo y el nivel de equipamiento que podemos tener en cualquiera de las versiones. Entonces nada, no me enrollo más. Ya hemos visto cuál es la autonomía de este vehículo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadle like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenéis por ahí los botones de suscribirse. Es muy sencillo para vosotros, es gratis. Además, para vosotros no os cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, como siempre, nos veremos en futuros vídeos.